En este caso, en el caso de la comparecencia de don Manuel Sánchez Corbí, la comparecencia ha sido instada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, motivo por el cual tiene la palabra el señor Illanes. Hago una llamada a la exactitud en los tiempos, porque si no ya saben que sencillamente no terminamos en hora. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Le rogaría, si no tiene inconveniente, que cuando quede un minutillo me haga un gesto y me avise, con la idea de poder controlarlo mejor. Y gracias al señor Sánchez Corbí y al compareciente por acudir a esta comisión. Es usted el jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ¿verdad? Eso es lo que quieren decir las siglas UCO. Sí, la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil. No tiene nada que ver con un chascarrillo que escuchamos el otro día en el juicio de la trama Gürtel, en donde se identificaba a UCO con la Universidad de Córdoba. Ustedes no tienen nada que ver con la Universidad de Córdoba, ¿verdad? No. Perfecto. Pues aclarado todo, mire, yo le voy a preguntar por los hechos que ustedes investigaron en relación con las campañas electorales para las elecciones municipales de los años 2007, 2011 y 2015 en el Ayuntamiento de Valencia, concretamente, porque creo que es con diferencia el tema más interesante y porque nos puede poner de alguna manera en contacto, en dirección a ver si efectivamente la dinámica o la mecánica que se empleó en esas tres campañas electorales por el Ayuntamiento de Valencia fueron exclusivamente, o se pueden relacionar exclusivamente con los políticos implicados en las mismas, o si por el contrario, se puede entender que efectivamente el Partido Popular estaba o tenía conocimiento de cuáles fueron las técnicas o tácticas empleadas en estas tres convocatorias electorales. ¿Nos podría usted decir exactamente cuál fue el orden por el que empezaron a investigar los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Valencia o los hechos vinculados con las campañas electorales en el Ayuntamiento de Valencia? Sí, buenos días a todos. Yo desde noviembre del 2015 soy el jefe de la Unidad Central Operativa. Mi época anterior no tiene ninguna relación con lo que aquí hoy se va a hablar. La Unidad Central Operativa es una unidad de Policía Judicial y como tal unidad de Policía Judicial yo conozco las investigaciones que ahora mismo se están llevando en un montón de casos, porque en la UCO tiene 5 departamentos y hay uno que es el Departamento de Delitos Económicos. Yo conozco las investigaciones que se llevan. La Policía Judicial trabaja para los jueces y fiscales. Yo de esas investigaciones no puedo comentar nada porque de alguna manera estaría interfiriendo en el curso de las investigaciones y yo no soy quién. Aún así, yo voy a tratar de aportarles, si sobre el fondo de las cuestiones que a ustedes les interesa yo podré contestar a muy pocas cosas, intentaré que por lo menos sobre la forma de lo que hacemos le pueda ser de alguna utilidad a la comisión. Pero ya le digo que del fondo de las investigaciones, que son la mayoría de los datos que a usted le pueden interesar, yo tengo mi obligación y mi deber de secreto y yo no puedo entrar. La operación Taula, a la que se refiere, es importante primero conocer que empieza con una denuncia de una persona que participó durante años en esa trama de corrupción, porque es una trama de corrupción como empieza, y que en un momento determinado, hablamos de octubre del 2014, decide contar a la Fiscalía de Valencia y la Fiscalía de Valencia le encarga a la UCO que investigue. Quiero dejar claro, se va a repetir en varias operaciones que seguramente le comentaré, que el origen de por qué la UCO entra a investigar esta operación no es por capricho, es porque la Fiscalía de Valencia así nos lo encarga. Y la Fiscalía de Valencia lo encarga porque hay una persona que formó parte de la trama que decide arrepentirse y decide colaborar y decide aportar información. A partir de ahí empieza una investigación básicamente de corrupción, donde hay, ahora mismo creo que hay una pieza principal y de ahí se han ido desgranando 5 piezas separadas y de un total de 6, solo una entraría dentro de lo que sería
la temática de esta comisión de investigación. Las otras 5 son de corrupción pura y dura de gente que son, la mayoría, con poca vinculación con la política. Por eso yo le pregunto exactamente por esa parte de la investigación de la Unidad Central Operativa que tiene que ver con esta comisión. Y me consta que, evidentemente, la Unidad Central Operativa no actúa por inspiración divina, ni por voluntad propia, ni por una decisión que toma en sus mandos operativos. Evidentemente, hay una denuncia ante la Fiscalía y la Fiscalía es la que le pide a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investigue. Por eso, bueno, yo he tenido oportunidad de recuperar mi antigua profesión o mi profesión en suspenso actualmente y, bueno, y he tenido el disfrute, porque hay que reconocer que es un disfrute, de leer algunos de los atestados elaborados con motivo de estas investigaciones, teniendo en cuenta que no he tenido que sobornar a nadie para conseguir ni los atestados, ni, quiero decir, están publicados en prensa, es fácil acceder a ellos. Se lo digo porque, aunque nos ha advertido ya de que va a tener usted que guardar silencio, bueno, yo le voy a preguntar por una serie de detalles que están recogidos en estos atestados y que forman parte, digamos, que de la opinión pública, porque insisto que, bueno, son conocidos por todos los grupos parlamentarios de las Corts Valencianas, han sido publicados. En efecto, originariamente hay denuncias de personas que presuntamente participaron en estas tramas de financiación ilegal, y lo puedo decir con toda tranquilidad, aunque entonces la financiación ilegal no era delito. Pero también es cierto que, por ejemplo, si no voy equivocado, los hechos relativos a la campaña electoral del año 2007 fueron puestos de relieve por una publicación digital, Valencia Plaza, que fue la que se dirigió a la Fiscalía para que la Fiscalía posteriormente instase la investigación de la Unidad Central Operativa. Insisto, le pregunto, ¿cuál fue el orden de investigación? ¿Investigaron primero los hechos relativos a 2015, posteriormente los hechos relativos a 2011 y posteriormente los hechos relativos a 2007, o se inició la investigación en general por todos estos hechos? La investigación esta y todas empieza con lo que en este caso el arrepentido, vamos a llamarlo de esa manera, aporta. A partir de ahí se empieza como una trama de corrupción y se empiezan a desgranar hallazgos más o menos casuales, que es lo que da pie a que el juzgado vaya determinando que, pues, por una mejor articulación de la causa se vayan haciendo piezas separadas. El origen primero es corrupción. A partir de ahí todo lo que va saliendo, que está actualmente en investigación, que está actualmente pendiente de informe nuestro, la mayoría, porque creo recordar que estas piezas, todavía no hay ninguna pieza que se haya cerrado. Lo que usted me dice sale después. Al principio es corrupción, adjudicación de contratos con contraprestación y luego, cuando uno ya entra a investigar que el juez acuerda intervenciones telefónicas, es cuando empiezan a salir los elementos que usted concreta. Siempre la misma dinámica en todas las investigaciones. Partimos de la información primera y la propia investigación te va llevando por múltiples caminos. Los hechos a los que nos vamos a referir aquí son indiscutiblemente también constitutivos de corrupción. Quiero decir, no se trata tanto de la calificación jurídica de los mismos. Luego, si quiere, entramos en los detalles que recoge el auto del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia de 20 de septiembre de este año acerca de los hechos relativos a la campaña electoral del año 2007. ¿Recuerdan? Aparece en el atestado en el último informe que elaboró la UCO y que presentó al Juzgado de Instrucción número 18, ¿cuál fue un poco la operativa en la campaña electoral del año 2015? No le puedo contestar yo a eso. ¿No me puede contestar? ¿Por qué no me puede contestar? Ya se lo he dicho, yo soy policía judicial. ¿Sí? Yo tengo obligación de mantener secreto de las investigaciones que están en curso. Sí. Y yo no le puedo contestar, aunque efectivamente los informes que usted dice han sido publicados, pero no han sido publicados por la UCO. Entonces, la Policía Judicial se comunica solo con el juez y con el fiscal. Entonces, y los informes que hacemos no van dirigidos a la opinión pública, van dirigidos al juez y al fiscal. Que la opinión pública en algún momento, antes, durante o después, demasiado pronto, demasiado tarde, los publique, para nosotros no nos vinculan. Nuestro deber de secreto es con el juez y con la causa, y yo no le puedo contestar.
Bueno, yo voy a insistir. Usted me sigue diciendo que no me puede contestar y yo voy a insistir porque está claro que si usted no contesta, bueno, pues no sé exactamente para qué ha comparecido, si es para contarnos exactamente cómo funciona la unidad central operativa y que se deben ustedes, es la segunda vez que me lo dice, a la disciplina, jueces y fiscales, ya lo sé. No hace falta que nos lo diga más veces, ya sabemos. Ustedes se deben exclusivamente a los jueces y a los fiscales, ya nos hemos enterado, nosotros no somos jueces ni fiscales, somos una comisión de investigación dentro del Congreso de los Diputados y, por lo tanto, pues nos merecemos que usted sistemáticamente diga que no va a poder contestar. En el informe este último que presentan hablan ustedes de los antecedentes relacionados con la campaña electoral del año 2015 y en esa campaña electoral ponen de relieve que por parte del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia se emplearon importantes cantidades de dinero en efectivo para sufragar la campaña electoral del Partido Popular de Valencia. ¿Me confirma usted que efectivamente ocurrió así? Mire, yo entiendo que una comisión de investigación tiene un papel importante, pero a los miembros de la Policía Judicial, una comisión de investigación, cuando hay diligencias en curso, nos coloca en una posición tremendamente incómoda y yo me veo obligado a decirle que no le puedo contestar. Muy bien. Concretamente, en relación con la campaña electoral del año 2015, ustedes hacen referencia a una palabra, el término smurfing, que aquí se ha traducido como pitufeo, consistente en que pues numerosos cargos y funcionarios vinculados al Ayuntamiento de Valencia recibieron pagos por importe de 1.000 euros previo a una transferencia de este dinero que efectuaban a la cuenta del Grupo Municipal del Partido Popular en la Comunidad de Valencia. Recibían 2 billetes de 500 euros, constituyendo una especie de presunto delito de blanqueo de capitales enormemente básico. ¿Fue efectivamente eso como ocurrió, tal y como ustedes reflejan en este informe que presentaron en fechas recientes al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia? No lo puedo contestar. Insisto que eso está recogido en el informe de la Unidad Central Operativa. ¿Recuerda si también en este informe de la Unidad Central Operativa se hacía referencia a los antecedentes relacionados con la campaña electoral del año 2011? ¿No lo recuerda? No, tampoco quiere contestar. No le puedo contestar. No me puede contestar, por lo tanto tampoco lo recuerda, ¿no? Si concretamente, fíjese, le estoy preguntando si se hace referencia a antecedentes relacionados con la campaña electoral, no le estoy preguntando sobre qué se recoge acerca de dicha campaña electoral. No le puedo contestar significa que no le puedo contestar, no que no me acuerde, que no recuerde o que no quiera contestarle. Bien, por lo tanto, me imagino que estos 20 minutos van a ser un monólogo diciéndome, yo haciéndole preguntas y usted diciéndome que no me puede contestar. No, ya le he dicho al principio que yo intento ser útil en cuanto hablemos de formas de investigación o de cosas más allá, pero sobre el fondo de la materia es que no le puedo contestar. ¿De formas de investigación? No, de formas de investigación no. Aquí lo que estamos intentando averiguar es si efectivamente el Partido Popular se ha venido financiando ilegalmente desde la noche de los tiempos y, por lo tanto, que usted me cuente cómo investiga la Unidad Central Operativa, que usted nos cuente aquí o nos detalle cuáles son sus funciones como Policía Judicial, desde luego poco van a poder aportar. En fin, intentemos centrarnos en el último informe presentado que habla de los gastos electorales de la campaña al Ayuntamiento de Valencia del año 2007. Verá, en este informe, del que usted no nos va a decir nada, consta o aparece que en ese año 2007 hubo un acuerdo entre el Alfonso Grau, el vicealcalde de Valencia, y una persona llamada Vicente Sáez, que era el responsable de una empresa llamada La Terne. Esto es la historia de una vieja y sólida amistad, la de Alfonso Grau con Vicente Sáez, por la cual se contrató la realización de la campaña electoral al Ayuntamiento de Valencia en el año 2007. Ocurrió eso efectivamente tal y como ustedes reflejan en este informe que presentaron ante el Juzgado de Instrucción número 18. No le puedo contestar. No me puede contestar. Muy bien, mire usted, en ese informe se dice que, y efectivamente se aporta un contrato que sorprendentemente no está firmado por ninguna de las dos partes, aparece recogido también en este atestado que elaboraron, en donde se contrata dicha campaña electoral por importe de 150.000 euros. Ocurrió efectivamente así, tal y como se reflejan los documentos que aportan ustedes a este atestado o a este informe que presentan a instancia del Juzgado de Instrucción número
18 de Valencia y a raíz de la denuncia efectuada por Valencia Plaza? No le puedo contestar. No me puede contestar. Muy bien. Concretamente, el administrador de la candidatura al Ayuntamiento de Valencia en las elecciones municipales del año 2007 era el señor Luis Bárcena. Este señor certificó que los gastos declarados para la campaña electoral del año 2007 al Ayuntamiento de Valencia fueron exactamente de 133.000 euros. Efectivamente estaba este informe aparecían estos gastos como propios de la campaña electoral del año 2007 en este informe que presentan ustedes ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. No le puedo contestar. Bueno, yo le digo que sí, que están aquí recogidos. Va a ser muy aburrida esta comparecencia conmigo preguntándole y con usted diciendo no le puedo contestar. No sé exactamente qué concepto tiene usted de la comparecencia ante una comisión de investigación del Congreso, pero desde luego me parece una pérdida de tiempo y me parece muy poco colaborador que usted vaya a estar diciendo todo el rato no le puedo contestar. Aquí hemos tenido responsables policiales que han podido contestar a preguntas sin comprometerse de ninguna manera. Pero bueno, si insiste usted, pues pasemos el trámite, yo iré diciendo datos que están recogidos, insisto, en el informe de la UCO, para que quede constancia de ellos en la grabación que se haga y quedará también constancia de sus 20 minutos diciendo no puedo contestar. En el informe que presentan ustedes sobre la campaña electoral al Ayuntamiento de Valencia en el año 2007, recogen que la operativa que fue establecida por parte de los responsables del Ayuntamiento de Valencia, esencialmente por el señor Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, un personaje entrañable porque ha estado metido en, digamos que todos los asuntos de presunta corrupción que se han producido en los últimos 10 u 11 años, no solo en el Ayuntamiento de Valencia, sino también con ramificaciones a otros territorios. Recordemos que el señor Alfonso Grau ha sido absuelto en primera instancia en el juicio del caso Nos, que dicha sentencia ha sido recurrida y que espero que Alfonso Grau pueda ver revocada su absolución ante el Tribunal Supremo, ante la contundencia del material probatorio acerca de cómo actuó en el caso del Instituto Nos. Pero concretamente la operativa que se utilizaba era que todo el operativo económico relativo a estas elecciones o a estos gastos electorales del Partido Popular de Valencia en el año 2007 se hacía a través de una cuenta corriente o de dos cuentas corrientes, perdón, que eran titularidad del Grupo Municipal del Partido Popular de Valencia. El hecho de que unas cuentas corrientes estén a nombre de un grupo parlamentario y no estén a nombre de un partido significa que esas cuentas, esto ya se lo pregunto como investigador y como máximo responsable de la UCO, quedan fuera del control del Tribunal de Cuentas y quedan fuera de los requisitos exigidos tanto por la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos como por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Se articule a través de cuentas corrientes del Grupo Municipal y no del propio partido en Valencia en los gastos electorales. No. Cada grupo, cada entidad tiene entidad jurídica propia, tiene unas cuentas de las cuales responden ante los órganos de control, primero del partido, luego del Parlamento, del Ayuntamiento o de lo que sea. Luego que un partido articule los gastos como quiera, son temas internos del partido que responden pues ante sus afiliados, sus órganos de control y los propios órganos de control pues del Ayuntamiento, del Gobierno regional o de quien sea. Como articule un partido los gastos, si se respeta la normativa en vigor, nosotros en los informes que analizamos no entramos casi en ver cómo un partido articula sus gastos, por lo menos en un caso de estos. Pues, sin embargo, en este informe que presentan ustedes entran y a fondo y precisamente establecen que la operativa que se utilizaba en el Ayuntamiento de Valencia, que era la de alguna forma gestionar los gastos de la campaña electoral a través de dos cuentas corrientes de las que era titular el Grupo Municipal y no el Partido Popular de Valencia, pues precisamente lo eran para evitar el control de estos gastos irregulares, de manera que quedasen fuera de la operativa tanto de inspección del Tribunal de Cuentas como de las normas exigidas por la Ley Orgánica
de financiación de partidos políticos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Verá, es que según el informe al que me estoy refiriendo y que está firmado, si quiere incluso le puedo identificar a la persona que lo firma, aunque creo que no es necesario, en este informe se hace constar que las campañas a las municipales de los años 2007, 2011 y 2015, el Partido Popular de Valencia ocultó sistemáticamente gastos electorales. En el concreto caso del año 2015, el año del smurfing o pitufeo, se hace constar que de esta manera, de alguna forma, se blanquearon presuntamente hasta 50.000 euros en metálico, que no sabemos, cuyo origen no conocemos, en billetes de 500 euros. Si hubiese, no está aquí uno de los diputados del Grupo Parlamentario Popular que le encanta hablar de cómo con la financiación en metálico, bueno, pues el dinero puede proceder de actividades ilícitas. Es más, el blanqueo de capitales suele presumir una previa actividad ilícita que precisamente deriva en ese blanqueo de capitales. En el año 2011 igualmente. En el año 2011 la campaña al Ayuntamiento de Valencia se gestionó a través de la empresa Trasgos y efectivamente también se superaron notablemente los límites que se habían establecido y la cantidad que fue declarada. Pero es que en el año 2007 la cosa es enormemente preocupante. Es enormemente preocupante porque, insisto, Luis Bárcenas, que era el administrador de esa campaña electoral, reconoció gastos por importe de 133.000 euros. Lo que se había contratado fueron 150.000 euros, pero lo que aparece en su informe, en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que tenemos en nuestro poder porque ha sido debidamente publicado, aparece que el coste total de la campaña fue de 2.583.731 euros. Eso supone prácticamente un tercio de lo que dedicó el Partido Popular a nivel nacional a todas las campañas de las elecciones municipales. La pregunta es, aquí en el informe de la Unidad Central Operativa queda muy claro de dónde sale este dinero. Quiero decir, hay una diferencia notable entre los 133.000 euros declarados y más de 2,5 millones de euros que fueron los efectivamente empleados. Luego le daré un dato que es enormemente enternecedor, será el dato final, después de que usted siga diciéndome que no puede contestar a esa pregunta. Les queda constancia porque aparece reflejado cómo llegaron o cuál fue el origen de ese exceso de más de 2.400.000 euros que empleó el Partido Popular en la campaña electoral al Ayuntamiento de Valencia en el año 2007. ¿Le consta cuál fue el origen de ese dinero? No le consta. ¿No le consta o no me puede contestar? No le puedo contestar. No me puede contestar porque sí le debe costar. Un minuto. Señor presidente, se pasa rápido el minuto. Y eso que no está queriendo contestar el compareciente. Estoy haciendo yo toda la comparecencia. No sé qué le hace tanta gracia, señora Escudero. A mí no me hace ninguna gracia. Entre otras cosas, porque el compareciente está constantemente mirando a ver si por parte de los diputados del Partido Popular, pues, en fin, se le bendice. Por favor, los juicios de valor, si no les importa, no los vamos a considerar aquí ahora, porque entonces no terminaríamos. Exacto. Muchísimas gracias, señor presidente. Mire, le voy a comentar un simple dato. En vista de que no hemos tenido mucho éxito llamándole a comparecer, tampoco era muy de dudar que nos iba a ocurrir esto. Verá, en este informe de la UCO hay facturas en donde se tacha que han sido emitidas para pagar gastos electorales del PP de Valencia a instancias de la empresa Lanterne que hizo o que llevó a cabo adelante la campaña electoral, y luego, sobre todo, ante un reconocido gasto de 133.000 euros solo, decir que solo un mitin en el que participó el señor Mariano Rajoy, precisamente en esta campaña electoral, y en donde se contrató a Orange Market, que a usted le sonará seguramente relacionado con la corrupción tanto en la Comunidad Valenciana como en otras comunidades. Este mitin del señor Mariano Rajoy en el Cabañal, en donde se presentó a los candidatos a los ayuntamientos de las 3 capitales valencianas, solo el mitin costó 233.000 euros. Solo el mitin costó 233.000 euros, es decir, 100.000 euros más que los gastos declarados por el señor Luis Bárcenas para la campaña electoral. Por último, decirle que efectivamente el informe de la UCO ha tenido reflejo en un auto del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en donde se establecen cuáles son los procedimientos que se derivan de este informe de la UCO
para canalizar las entregas de efectivo. En primer lugar, a través de aportaciones dinerarias provenientes de fundaciones y organismos participados o vinculados al Ayuntamiento de Valencia y que no obedecían a servicios prestados por dicho ayuntamiento. El segundo lo constituirían aportaciones dinerarias de una serie de empresas privadas, todas ellas relacionadas contractualmente con el Ayuntamiento de Valencia. Esto es pura corrupción, que es de eso de lo que usted sí podría hablar, pero sin embargo no quiere contestar. Y una tercera, hasta 620.000 euros de importe o hasta 1.119.600 euros, dependiendo de cuáles sean las cuentas que se efectúen, se habían aportado para crear una empresa, PMC, Product Management Council, Sociedad Limitada, que jamás tuvo actividad, que nunca pues tuvo ni siquiera empleados y que, por lo tanto, era una forma de canalizar o de disimular efectivamente el dopaje que tuvo el Partido Popular en las campañas electorales al Ayuntamiento de Valencia de los años 2007, 2011 y 2015. Respecto del señor Luis Bárcenas, se archivó la causa porque los hechos estaban prescritos, aunque se le ha citado como testigo por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Y respecto de los otros asuntos, se lo digo para su información, termino, señor presidente, simplemente con esto. Efectivamente, no pueden ser reprochados como presuntos delitos de financiación ilegal, porque ese delito solo tuvo entrada en el Código Penal en el año 2015, pero sí, efectivamente, por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, se determina que los hechos podrían ser constitutivos concretamente de delitos de falsedad, de delitos de cohecho y de otras figuras delictivas. Lamento enormemente la escasa colaboración que ha querido demostrar con esta comisión de investigación y le cedo la palabra. Agradezco al presidente la generosidad que ha tenido y le cedo la palabra al resto de los participantes. Gracias. Gracias, señor Higuera. Bien, esto es evidente que este presidente entiende que el partido, o en este caso, en fin, la Confederación, que insta a la comparecencia tiene un tiempo de gracia, que no hay más tiempo de gracia, quería anunciarles. Para los demás ya nos disculparán. Señor Matute, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. No se preocupe porque yo no voy a agotar los 20 minutos. Sí llama poderosamente la atención, y lo digo como elemento de carácter previo, que cuanto más alto es el cargo policial que comparece en esta comisión, más silencio se ve obligado a guardar. Yo no sé si la preeminencia en el escalafón policial obliga o la prudencia para mantener el cargo también. Pero bueno, como eso es un juicio de valor y prometo no hacer más, voy a ir al sustancial. Ayer salió una información publicada en algunos medios que señalaba que el Partido Popular había cobrado ayudas europeas o había utilizado ayudas europeas para la financiación de campañas electorales. Decía que a petición de la Oficina contra el Fraude, creo recordar que así se llama, de la Unión Europea, había solicitado informes y que la UCO le había respondido que no tenía un informe sino dos. Es decir, uno creo que rondaba o que estaba por encima del 1 millón de euros en lo que señalaba el empleo irregular de esas ayudas europeas para la financiación de una campaña electoral, y el otro por valor de 800.000. ¿Podría decirme si eso es cierto, si esa información que ayer saltó a algunos medios es cierta o no lo es? No entro en ningún detalle. Yo le digo que no recuerdo en ninguna investigación que llevemos nosotros que haya ayudas europeas de por medio en ninguna investigación. No sé a qué se referirá, pero no recuerdo yo que en ninguna investigación estén en cuestionamiento ayudas europeas con el tema de financiación de partidos. No recuerdo ninguna. Sigo. Usted señalaba en una entrevista, hacía una pregunta si estaba satisfecho con el trabajo que había realizado su unidad en otro lugar y para otro cometido, y usted, con carácter general, decía que la UCO es una unidad que funciona bien, es una unidad de policía judicial que trabaja a las órdenes de jueces y tribunales, siempre, y todo lo que hace se somete al escrutinio de jueces y tribunales. Además, funciona muy bien porque el personal es muy bueno y está muy cualificado. Supongo que sostiene o mantiene esa aseveración. Sí, absolutamente. ¿Cómo explicaría entonces el revés judicial que, por ejemplo, en la operación Guateque le propinaron a la UCO desestimando sus informes, y lo que a mí personalmente me parece no más extraño, pero sí más peligroso, porque entendían que la información obtenida o las pruebas obtenidas eran pruebas de mala fe?
Pues es muy sencillo de explicar y yo creo que si usted se hubiera documentado bien lo sabría. Ahí no participa la UCO. ¿No participa UCO? Pues, sin embargo, habla de 2 informes de la UCO. Y habla de la absolución de 34 acusados en uno de los informes de la UCO. No sé quién habla, el auto judicial no creo. Sí, bueno, no se preocupe. Yo creo que para otras cuestiones que luego le voy a plantear me informa bastante bien. Sí, ya verá cómo yo no me preocupo, es que no participa la UCO. Sí, no, que sí, seguimos. Usted concede, bueno, es decir, usted no concede. A usted, un medio se hace eco de que fruto de lo que considera el Ministerio como una mala praxis de la UCO bajo su mandato, quizás habría que relevarle. Y eso se produce, esa información se da en un periódico a finales de junio. Una semana después, otro medio de comunicación señala que el propio ministro le llamó a usted para ratificarle en el cargo. ¿Es eso cierto? No, no es cierto tampoco. No es cierto. Yo creo que documentarse solo con la prensa lleva errores. Ya, pero si usted dice no podré contestar, ya me dirá. No, hombre, pero por inspiración divina todavía no soy capaz. A mí ningún ministro me ha llamado porque no tienen por qué llamarme, ni tampoco me han cesado todavía. No, eso sería. Cuando entra en esta sala, no sé cuándo salga. No, pues si es por lo que está diciendo aquí, no tema. Sigo. Un informe de la UCO, en una de las piezas que han investigado, una de las piezas sobre la corrupción que han investigado, mantenía que Rato había aprovechado la privatización de grandes empresas de titularidad pública o participadas por el Estado durante su etapa como ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno para colocar al frente de ellas a personas de su confianza, con el objetivo de que contrataran posteriormente publicidad a una empresa controlada por él mismo, el señor Rato, Cor Comunicación SL, a precios muy elevados y percibiendo por ello sustanciosas comisiones. ¿Es cierto esto o también es fruto de la prensa? Es una investigación que está ahora mismo en curso en un juzgado de Madrid, que la UCO presentó informes, que el juez los desestimó, que la Fiscalía y la Audiencia de Madrid corrigieron al juez y que está ahora mismo en investigación, con lo cual no le puedo contestar. Muy bien. Voy terminando ya. Usted es bastante rotundo en sus declaraciones porque las hace. No todo lo que aparece en la prensa es fruto de la invención de los periodistas, sino que usted a veces da titulares. Usted decía que su trabajo, o que el trabajo de las unidades bajo su mando, tenían un margen de error que era 0. ¿Mantendría esa aseveración o quizás fue un titular movido por el ardor guerrero de ese momento? No, yo digo que el margen de error que tenemos es 0. Tiene que ser 0. Intentamos que sea 0 y si uno profundiza, casi 0. Casi. Vale. Ya voy terminando. Más que nada porque tratamos con temas muy delicados y nuestro trabajo tiene repercusión y puede hacer daño a gente. Entonces, por eso no nos podemos permitir un margen de error grande y creo que lo vamos consiguiendo. Sí, es 0, decía usted. Nuestro margen de error es 0. No tendente a 0, ni con la voluntad de llegar a 0. 0. Voy a terminar con 3 cuestiones. Un poco para lograr entender su papel. De usted decía el Sindicato Unificado de Policía en noviembre del 2012 que era sucesor del general Rodríguez Galindo en la defensa del espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un cuerpo esencia de la patria por encima de todas las instituciones. ¿Cree que esa definición es acertada o no nos serviría para ayudar a entender su carácter? No, yo creo que no es acertada. ¿Que es acertada? Que no. Vale. Termino. Usted decía que nuestro margen de error es 0. Entiendo que es algo que defiende para todos los cuerpos de la Guardia Civil, de la que usted proviene y en la que usted pertenece, en los que ha participado. Sí. Vamos, esa es la intención de cualquier funcionario público. Claro. Sí, la intención no la juzgo, pero entre la voluntad y el hecho a veces hay una diferencia. Es que pregunto esto porque, claro, si dice nuestro margen de error es 0, o señala, por ejemplo, en la gira de presentación de su libro, del que no ha tenido, o para el que no tiene tantos problemas para hablar, quizás hay que esperar a que sobre esto haga un libro para que entonces podamos conocer todo lo que hoy no ha contestado al anterior compareciente ni a mí mismo. Usted decía en la gira de presentación de ese libro, que tiene que ver, para quien en esta sala lo desconozca, con su actividad anterior en la lucha contra ETA, que su actividad en ese terreno tuvo miles de aciertos y algún error. Seguimos ahí un poco la senda de las declaraciones categóricas. Sin embargo,
¿cómo casa esto con el informe del Gobierno vasco que señala que ha habido miles de torturados en el País Vasco por los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos, evidentemente, incluido la Guardia Civil? Algún error en singular parece una manera de agarrar difícil miles de casos. Y es un informe del Gobierno vasco elaborado por un forense de mucho prestigio en todo el Estado español, como Paco Echevarría. Yo creo que eso no es objeto de esta comisión. Cuando quiera, usted y yo debatimos de nuestras actividades pasadas, pero yo creo que no forma parte de eso. Las mías son públicas, no tengo ningún problema. Es más, no me han llevado en ningún caso a pasar por los tribunales. Y termino con una cuestión. Yo me he dirigido a usted con cierto respeto, pero podía haber seguido su lógica política o intelectual, y de la misma manera que usted dice que es injusto que un terrorista como Arnaldo Otegi quiera pasar página cuando ha sido condenado, cuando ha cumplido condena y por tanto nada debe a la justicia, pues podría haber seguido la misma lógica y referirme a usted, dado que fue condenado en 1997 a 4 años y 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación en la Audiencia de Vizcaya, modificada por el Tribunal Supremo en 1998 a 1 año o reducida a 1 año y 6 años de inhabilitación, y indultado finalmente por la ministra de Justicia del señor Aznar, Margarita Mariscal Delante, como un torturador y un maltratador, dado que usted fue condenado por torturas y por malos tratos a Kepa Urra, un ciudadano vasco. ¿Qué quiere que le diga? Que no estamos hablando aquí de eso. Cuando quiere, ya le digo, debatimos de su pasado y del mío. Mi pasado, se lo he dicho, no ha pasado por la justicia en ningún caso, el suyo sí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Matute. En nombre del Grupo Vasco tiene la palabra el señor Legarda. Sí, muchas gracias, presidente. Y muchas gracias también, señor Corbí, por la asistencia y comparecencia en esta comisión. Bueno, nos ha puesto de manifiesto las limitaciones que a su juicio tiene esta comisión, derivadas de la situación, digamos, procesal de los asuntos que tratamos, y también de la situación en la que se encuentra la Policía Judicial respecto a los asuntos o en los asuntos que le encomienda el Poder Judicial o la Fiscalía. Y también, de manera indirecta, nos ha puesto de manifiesto, cosa que en parte ya intuíamos, la difícil convivencia que se produce, aunque teóricamente no se tendría por qué dar, pero prácticamente se da. La difícil convivencia de una comisión de investigación y unos procesos judiciales coetáneos, digamos. Incluso, en este caso, quizá ni siquiera coetáneos, porque esta comisión incluso en muchos casos precede, ¿no?, a muchas investigaciones, ¿no?, en curso. Yo comprendo, aunque entiéndame que no lo pueda compartir al 100%, su posición. Ya la hemos experimentado con otros comparecientes. Sinceramente, tampoco es una cuestión nueva. Depende del compareciente, luego, digamos, su ductilidad o, en fin, los márgenes que crea, ¿no?, que pueda traspasar o no. Bueno, siendo consciente de nuestras limitaciones, también de las suyas, pero siendo consciente que estamos en una comisión de investigación y que usted aquí comparece, le haré pues unas preguntas no tanto vinculados a casos concretos, sino, digamos, por su experiencia, digamos, después de haber visto muchos de estos casos, aunque sin referirme a ninguno concreto. Entonces, sí me gustaría, si nos pudiera comentar, otros comparecientes lo han hecho sin problemas, cómo se operaba, o bueno, una previa. ¿Por qué cree usted, en todos los procesos que hay abiertos, como usted ya ha indicado, tiene muchas piezas separadas? En todos, iba a decir en casi todos, yo creo que en todos hay una pieza separada que precisamente es también el objeto de esta comisión, financiación ilegal. ¿Por qué cree que en todos esos asuntos, sin entrar en ninguno en concreto, digamos, una visión general,
se han abierto piezas separadas sobre la financiación y no se ha quedado solo acantonado, digamos, en la corrupción de personas particulares, bueno, que por circunstancias estaban en un partido, en una empresa, donde fuere, ¿no? ¿Cuál es su opinión, digamos, destilada de todo esto, sin entrar en ningún caso concreto? No, en las investigaciones que llevamos en la UCO, y llevamos investigaciones de todo tipo, hemos llevado casos en Andalucía que estaban vinculados también a personajes políticos de la comunidad autónoma. No siempre las investigaciones te llevan a abrir piezas separadas que afectan a financiación irregular de partidos, no siempre. Ahora ha coincidido que en las que llevamos, en la mayoría sí, una pieza separada la decide el juez porque hay indicios de algún tipo de financiación irregular o que luego se sustentará o no se sustentará. Pero es la propia dinámica de la investigación. Cuando uno interviene teléfonos, evidentemente, si hay personajes vinculados a la política, hay mucha conversación de políticos con políticos, lógico, igual que si nos escuchan a cualquiera de nosotros. En nuestro gremio nos comunicamos mucho y se puede derivar o no se puede derivar financiación irregular. En este caso, en las que nosotros llevamos, aparecen indicios y se están investigando ahora mismo. Pero no siempre sale eso. En estas últimas sí ha aparecido, pero tenemos muchos casos anteriores vinculados a la corrupción, donde hay políticos que no siempre nos llevan a indicios de financiación irregular. Sí, bueno, yo me estaba refiriendo, lo he dicho de manera indirecta, el objeto de esta comisión, que es financiación en concreto del Partido Popular, no de otros partidos, sin perjuicio que estuvieran incursos en otros casos. Entonces, usted con carácter general sí considera que ha habido unos indicios, ¿no?, que ya veremos luego cómo se ponderan, ¿no?, efectivamente, que han llevado a la apertura de esas piezas separadas porque hay una serie de indicios. Sin tampoco entrar en un caso concreto y refiriéndonos al objeto de la comisión, ¿cómo cree, cómo podría describir usted con carácter general que operaban las personas que están investigadas, vinculadas al Partido Popular y su entorno, ¿no?, en las tramas de corrupción, que ya nos ha dicho esto, y, digamos, en la derivada de la financiación, porque hay piezas separadas, sin entrar en ningún caso concreto? ¿Cuál era, digamos, la mecánica general? No tanto en la de corrupción, sino en la del objeto de esta comisión. Es que no hay dinámica general. Los casos que llevo son casos concretos de nombre, apellidos, mecánicas, con lo cual no le puedo hablar de generalidades. Pero me refería, ¿tienen algunos patrones comunes? A eso me refería. No, los casos que usted conozca. Patrones comunes, yo creo que un poco cuando mezclamos corrupción con política, al final yo creo que lo que siempre queda es que un dinero va para un sitio, otro dinero va para otro sitio, pero esto como dinámica general. Y la corrupción, un dinero va para gastos particulares y otro dinero va para gastos de la familia. O sea, no hay dinámica, no hay patrones que yo pueda decir. Hay un patrón fijo. Yo creo que hay tantas derivadas como personas están supuestamente delinquiendo. No hay patrones. Quizá le digo, ya veremos en qué quedan las piezas separadas, pero sí parece que hay un patrón común, por lo menos desde mi punto de vista, y es que todas las personas involucradas tienen una relación estrecha con el Partido Popular, con carácter general. Entonces, bueno, sin entrar en cómo que vayan a deparar luego estas piezas separadas, que ya lo veremos, usted diría que al menos ha habido una falta de diligencia, una falta de vigilancia, digamos, sobre estas personas que llevan las finanzas, en el caso concreto del Partido Popular. Al menos que ha habido eso. No, yo no sé quién para afirmar eso. Ninguna pregunta más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó. Presidente, yo
Vista la actitud del compareciente, por lo poco colaborativa, por incluso la actitud con la que se ha referido a todos nosotros, yo no sé si el compareciente tiene claro que está compareciendo ante toda España, ante sus representantes, diciendo además que me parece muy distinta a la actitud que han tenido otros investigadores, que sí que han colaborado muchísimo más que usted, y desde luego desde otra actitud muy distinta. Yo solicitaría al presidente, invocando el artículo 64.4, que volvamos a pedir al compareciente que venga en una sesión secreta. Así lo dice el artículo, que dice que cuando a juicio de la comisión los asuntos a tratar coincidan con actuaciones judiciales que hayan sido declaradas secretas, podamos llevar a cabo esa comparecencia de forma secreta. Y sí que me gustaría preguntar al compareciente si en ese caso usted se va a mostrar con otra actitud y mucho más colaborativo de cómo se está mostrando ahora. A ver, la actitud que yo tengo no es que yo... Le he hecho una pregunta sencilla. Es simplemente saber si en una sesión secreta usted estará dispuesto a actuar o a comparecer como lo han hecho otros investigadores, o va a seguir en la actitud en la que está ahora. Yo le contesto. La actitud que yo tengo no es la que yo quiera, o la que yo quisiera, o la que a mí me gustaría. Sigue sin responder. La actitud... ¿Me deja contestarle? No, bueno, yo le he preguntado si usted en una sesión secreta va a estar dispuesto a responder a lo que les están preguntando los... ¿Me deja contestarle? Sí, es lo que quiero que me conteste. Entonces, la actitud que yo tengo no es la que yo quisiera ni la que me gustaría. Me resulta tremendamente incómoda. Yo sé ante quién comparezco, no sé, lo tengo claro, tengo una formación. Pero es que yo tengo una obligación legal de mantener secreto sobre las investigaciones que yo conozco. Por eso le pregunto, si vamos a celebrar una comisión secreta, ¿estará usted dispuesto a colaborar con nosotros, con los representantes de todos los españoles? El cauce que yo tengo con lo que usted me dice es preguntar a los jueces que llevan estas diligencias si me dejan hablar del caso. Y si el juez me deja hablar del caso en una reunión secreta, yo no tengo ningún inconveniente, porque la UCO habla en los informes. Muy bien, pues le pedimos que traslade esa pregunta que usted nos ha hecho al juez. Bueno, parece que el Partido Popular sale en defensa del compareciente. Vamos a aclarar esta parte de la cuestión. Yo tengo algo que decir, pero también el señor Rojas. Nos gustaría... No, pero es que no sé por qué tiene que interrumpir el Partido Popular. Me parece que invoco la ley 5/35. Señor presidente, si me permite, me gustaría terminar. La observancia en las comisiones de investigación también de la persona que comparece y de velar por sus derechos. Me parece, y yo creo que no quiero nada más lejos de la realidad de interrumpir a la persona que está preguntando, al portavoz de Ciudadanos, pero sí pedirle al presidente que vele simplemente porque se le pregunten al compareciente objeto de esta cuestión, no sobre su actitud, que me parece irrelevante preguntarle sobre su actitud. Señor Rojas, gracias por la palabra. Además, muchas gracias. Óigame una cosa, yo estoy haciendo un gran esfuerzo aquí en mantenerme razonablemente equidistante cuando a lo mejor el cuerpo me pide otra cosa. De forma que pediría que ese esfuerzo lo hagamos entre todos. A mí me parece que la intervención del señor Cantó es interesante y lo que nos permitirá será discutirlo a posteriori, porque ya no es el momento. Sí estaría muy bien, y ya lo adelanto, lo discutiremos después en la comisión, sobre la posibilidad de hacer una consulta sobre esa eventualidad, de que en el caso de que se declare secreto, por lo tanto, a mí me parece, pues estuviésemos en otra situación. Por lo tanto, yo creo que esto es razonable, es sensato, se ha alejado de la cuestión, motivo por el cual pues no consideramos parte del tiempo que ha transcurrido y consideramos que lleva usted 2 minutos en vez de unos cuantos. Bueno, pues simplemente decirle al compareciente que sí, que por parte de Ciudadanos nos gustaría que usted trasladara esta cuestión al juez y con lo que le responda se pusiera en comunicación con nosotros, porque nos parece que seguir con esta comparecencia no tiene ningún sentido si usted no va a colaborar en absolutamente nada. Y simplemente cerrar expresando mi queja o expresando mi felicitación al compareciente porque se haya buscado unos defensores, el Grupo Popular, que se pongan como se han puesto con nosotros, simplemente por hacer nuestro trabajo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Cantó. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tienen la palabra, está en el uso de la palabra el señor Rayo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al compareciente. Bien, yo voy a intentar hacer el trabajo que tenemos encomendado. Y me gustaría también que el compareciente pues hiciera también honor y sirviera a los intereses de este país, pues dando
más y mejor cumplida satisfacción al requerimiento de información. No voy a intentar evitar comprometerle en las preguntas que le haré y, en contrapartida, me gustaría que pues aportar algo más de luz de lo que lo está haciendo en esta sesión, partiendo de que para este grupo parlamentario lo hemos hecho y dicho en ocasiones anteriores, y quiero volver a reiterarlo, lo hemos hecho y dicho cuando han comparecido cada uno de los agentes hasta el momento de la UDEF y en este momento el responsable de la UCO, el papel que han desempeñado las fuerzas y cuerpos de seguridad ha sido crítico y clave para esclarecer lo que para los españoles es el segundo problema más importante de España, que es la corrupción. Y, por lo tanto, esa actitud merece elogio y reconocimiento. Y queremos, por lo tanto, dejar constancia de ello en primer lugar. Entre otras cosas porque muchos de ellos, muchos de ustedes, lo han pasado mal en el ejercicio de esta función. En comparecencias anteriores lo hemos visto, como colegas suyos de la UDEF han sido asaeteados con querellas, denuncias por parte de militantes, cargos, responsables por el propio Partido Popular y eso pues merece ese reconocimiento. Quería empezar por ahí, quería empezar preguntándole si usted, si sus colaboradores, subordinados en la UCO han sufrido también algún tipo de querella o denuncia en el ejercicio de su función. Yo creo que más allá de las insinuaciones que aquí se me están haciendo, yo creo que los informes de la UCO son suficientemente claros, contundentes, como para que nadie pueda dudar de tibieza, de ninguna cosa. La pregunta es si han sufrido ustedes denuncias, querellas. Entonces, nosotros, desde que yo estoy, que hablo desde noviembre del 2015, me consta por referencias, pero son referencias que antes tampoco, yo nunca he tenido ninguna presión directa, ni de mis jefes, ni de ningún mando político con el que yo me encuentro en actos protocolarios. La única presión, si podemos llamarle así, aunque nos afecta relativamente, es la presión que algunas veces los medios de comunicación hacen. De hecho, bueno, aquí se ha barajado. Por lo tanto, acaba de decir que no. ¿Ha sufrido ningún tipo de presión o sí? No, ninguno. Ninguno, vale. Y entonces, la UCO, no más lejos del 1 de marzo de este año, firmó un informe en el que se podían decir, en el que tuvo una cierta reacción pública cuando fue conocido. Un informe en el que ustedes afirmaban que en la adjudicación de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid podría haberse incurrido en delitos de prevaricación continuada y cohecho al beneficiarse a una empresa, Grupo Canto Blanco, del propietario Arturo Fernández, de forma arbitraria, irregular y vulnerando los procedimientos legales, pero no solo, sino podrían haber afirmado que en ese beneficio habría que tener en cuenta el hecho de las aportaciones económicas efectuadas por este empresario, Arturo Fernández, a la Fundación Fundescam en fechas anteriores a las adjudicaciones de estos contratos y que fueron destinadas a sufragar gastos electorales de la formación política, el PP, a la que pertenecía la señora Cristina Cifuentes, miembro del patronato de Fundescam y, además, parte también del comité que otorgaba esas concesiones administrativas. Y hubo una reacción pública bastante contundente por parte de la señora Cristina Cifuentes. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Sí, se lo estaba contando ahora, que nosotros la única presión, si podemos llamarle presión, aunque ya le digo que no nos afecta más allá de que el ruido no nos gusta, es las comunicaciones a la prensa, pues donde se dicen, pues eso, a mí que me ha cesado 3 veces, que un informe lo hace alguien que no sabe, pero eso ruido, yo lo considero ruido.
A mi presión ¿A no me ha usted llegado. no le inmutó el hecho de que la señora Cifuentes hiciera una descalificación global de la UCO? Que preguntara aquello que suele preguntarse cuando aparecen en los papeles. ¿Qué es eso de la UCO? Y evito introducir palabrotas, obviamente. ¿Eso no le afectó en nada? No, porque nuestro trabajo va dirigido a los jueces, que son los que tutelan los informes. ¿Y usted cree razonable esa actitud en un responsable público de la talla de la presidenta de una comunidad autónoma? Esa actitud referida a un cuerpo policial de su característica y perfil. Cada uno, yo creo que se puede defender como lo crea más oportuno. O sea, ¿le parece oportuno que una presidenta de una comunidad autónoma descalifique absolutamente el trabajo que usted realiza al frente de la UCO? ¿Eso le parece oportuno, acaba de decir? La Policía Judicial no entra a valorar las declaraciones de los políticos. No, pero acaba de decir que le parece oportunas esas declaraciones. No. ¿Le parece oportuno, no he dicho le parece eso. razonable decir que es oportuno que la señora Cifuentes se manifieste en esos términos? No he dicho eso. He dicho que cada uno, creo yo, que tiene derecho a defenderse como crea. Bien, dicho eso, usted lleva poco en la UCO, es cierto, apenas 2 años al frente. De la UCO, sí, 2 años. Pero la UCO se ocupa de numerosos casos referidos a la corrupción y a la financiación del PP. ¿Podría simplemente mencionarnos el anagrama definitorio de algunos de ellos? El término con el que suelen denominarse. ¿De qué casos se ha ocupado del conocimiento mediático la UCO? Ahora mismo ¿O se está ocupando? Que podría entrar en ese ámbito. Llevamos la operación Púnica. La operación Púnica viene de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se dirige a la UCO. Siguiente. La operación Taula, sí, que viene lo mismo de la Fiscalía de Valencia, sí, y la operación Lezo, que viene de una denuncia de varias fuentes que aportan información. Esos son los 3 casos de los que se ocupa. He oído hace un momento, en respuesta al anterior diputado, que usted ha diferenciado en lo que es la actitud o la reacción de la UCO en las investigaciones que desarrolla en función, para efectos de abrir piezas separadas, ha diferenciado en función de que hubiera o no detectada financiación ilegal de partido. Y creo, si no recuerdo mal, haberle oído decir que en Andalucía, en los casos de corrupción que se han investigado, nunca han detectado una financiación ilegal de partidos que justificara la apertura de una pieza separada por esa razón, por financiación ilegal de partidos. ¿Es cierto lo que ha dicho? Las piezas separadas las decide el juez. El juez decide abrir piezas separadas. Y en Andalucía, las investigaciones que hemos llevado en los últimos años, aunque ahora están un poco en segundo plano, no se ha detectado. Usted, de los casos que lleva, a los que ha mencionado, antes ha afirmado que algunos son de corrupción pura y dura. ¿A cuáles se refiere en particular? Bueno, pues por ejemplo, en la operación Púnica hay 15 piezas separadas, 16, de financiación irregular o con indicios hay uno, las otras 14 o 15 son de corrupción. ¿Y esa a la que hace referencia cuál es? ¿La pieza? La operación Púnica. La operación Púnica. Un caso de corrupción pura y dura. ¿Es eso lo que está...? Bueno, usted lo califica así. Si de 15 piezas separadas, 14 son de corrupción. De los otros 2 casos, de 15, 14 son de corrupción. Es decir, el caso Púnica es un caso de, como acaba de decir, de corrupción pura y dura. ¿Y los otros 2 casos, Taula? Pues en Taula y en Lezo, creo que de 5 o 6 piezas separadas, solo uno podría estar en lo que entre con indicios de financiación irregular. Es decir, de corrupción pura y dura, como ha dicho usted al principio. 4, Ese 5 es el término y 1, sí, utilizado. Mire, una pregunta también en general. Los casos que usted, de los que nos está ocupando, han generado informes diversos sobre hechos investigados, Púnica, Taula, Lezo, que se remontan ¿a qué fechas aproximadamente? Pues mire... la más antigua. La más antigua es Púnica, que las primeras noticias llegan en enero de 2014.
Sí, pero yo incluso le estoy preguntando por los hechos, las cosas que se investigaban. Sobre los hechos no le puedo hablar. Hombre, podríamos decir que en algunos informes de la UCO que son muy conocidos, como en el caso de la empresa Lanterne, las investigaciones se refieren a las elecciones de los años 2007, 11 y 15. ¿Es correcto? Yo del contenido no le puedo hablar porque estamos todavía haciendo informes e investigaciones. Hay un auto del juzgado de instrucción que se le ha mencionado, que por lo tanto no hay secreto de actuaciones, y simplemente usted puede confirmar que esos son los hechos investigados del año 2007, 11 y 15. Le insisto que yo no puedo hablar del fondo de las cuestiones. En el caso, bueno, pues se lo apunto. En el caso CIEXA, financiación ordinaria y legal del Partido Popular del año 2004-7, el informe de 1 de marzo de 2017 versa sobre hechos sobre el papel de la Fundación Fundescam, sobre hechos del año 2007 a 2011. Es decir, esos son los años de los hechos investigados. Por lo tanto, yo le pregunto, ¿usted cree que los casos que ustedes están investigando pueden calificarse como hechos del pasado? No le puedo contestar. No me puede contestar sobre si cuando investigan el caso Lezo, el caso Púnica, si estamos hablando del pasado remoto, lejano, año 2005, 2004, 1999. No puede ni siquiera decir que usted entiende aproximadamente que no, que son hechos razonablemente próximos en el tiempo. Estaría entrando en el fondo de los asuntos y yo no puedo entrar en el fondo de los asuntos. Bueno, pues desde luego con los informes que ustedes emiten es evidente que no son hechos del pasado. Tan es así que la prensa del día nos ilustra sobre uno de esos casos que usted está investigando, una de esas piezas separadas, en el caso Púnica o Lezo. En el caso que ustedes están investigando, nos ilustra la prensa del día sobre un informe emitido por ustedes el 1 de noviembre de este mes, en el que ilustran sobre cómo una empresa, la trama Púnica, la empresa del señor Alejandro de Pedro, encargada en el marco de la trama Púnica de la limpieza de la reputación de cargos diversos del PP, muy necesitados al parecer de ello, en este caso de la señora Ana Botella, como la señora Botella contrató los servicios de esta empresa y imputó el gasto, el coste de esos servicios a través a una empresa subcontratada sin definir las causas, sin que existiera correlación explícita de ese servicio respecto del gasto. Y eso ha llevado a que en el informe que ustedes han emitido se le atribuya un delito de malversación de fondos a algunos de los que aparecen en este caso, el señor Alejandro de Pedro, la jefa de prensa de la señora Botella, e incluso un delito de tráfico de influencias a quien, al parecer, gestó este contrato como intermediario, no sé si comisionista, que fue el señor Eduardo Zaplana. Es evidente que bueno, pues este es un caso que es objeto de investigación, donde se evidencia una conexión clara entre muchos de los sujetos que han protagonizado y protagonizan la corrupción del Partido Popular en este tiempo. Podría haber hasta cenas y comidas del señor Aznar, la señora Botella, con no solo un buen amigo de ellos, como el señor Zaplana, sino incluso con el llamado Alejandro de Pedro u otros personajes insignes como el señor David Marjaliza, y podría a lo mejor constatarse también la existencia de vínculos empresariales potenciales o presentes entre el señor Alejandro de Pedro, el señor Eduardo de Zaplana. Es decir, es un caso que demuestra
que la corrupción no son cosas del pasado, sino más bien muy presentes y que, por lo tanto, cuando el señor Rajoy dice que estos son cosas del pasado y el resto de jerarcas del Partido Popular le acompañan con esa monserga, pues está negando la realidad. Dicho eso, quería preguntarle, ¿usted conoce al señor Morocho? No, personalmente no. ¿Nunca lo ha tratado? No. ¿Tiene una opinión profesional sobre él? No, lo conozco de referencias en las últimas fechas, de que era un integrante de la UDEF, que tenía un cierto peso, pero no... No tiene ninguna opinión profesional, buena, mala, regular, un juicio. ¿Y en conjunto del trabajo de la UDEF tiene usted alguna opinión profesional, una valoración? Como la podemos tener cualquier español, usted más cualificada, por supuesto. La UDEF es una unidad de policía. No, lo que es ya lo sabemos. Le estoy preguntando sobre cómo la valora usted, el resultado de su trabajo. Déjame, yo le contesto. Es una unidad de policía que hace una gran labor y para nosotros son prácticamente al mismo nivel que la UCO, por supuestísimo, y absolutamente fiable. O sea, que son fiables y le merecen una valoración similar a la que se merece usted a sí mismo y el resto de subordinados que trabajan a sus órdenes en el trabajo que hacen todos los días. Bien, es decir, una valoración, lógicamente, como ha dicho, positiva. Verá, el señor Morocho, su jefe superior, la Fiscalía, cuando comparecieron, los primeros en esta comisión, dejaron muy claro lo que significaba y era para ellos la trama Gürtel, como buque insignia de la corrupción del Partido Popular y de la financiación ilegal del Partido Popular en este país. Y dejaron alto y claro que esa es una trama que era una organización criminal creada para el enriquecimiento ilícito de empresas, de cargos del PP, con el objetivo de financiar ilegalmente el PP y sus campañas electorales a través de comisiones de empresas que se beneficiaban de contratos públicos fruto de la intermediación de cargos del PP ante administraciones públicas gobernadas por el PP. Es decir, dos brazos, empresas comisionistas y cargos del PP que intercedían para obtener esas comisiones. Esta es, digamos, la definición conceptual de cómo ellos evalúan la existencia lo califican la trama Gürtel. La pregunta es, usted que ya tiene un cierto conocimiento de varios casos claros, ¿cree que esa es una definición correcta? No lo sé, yo no conozco el caso para pronunciarme. No me pronuncio de mis casos, me voy a pronunciar del caso de los demás. Estoy planteando en general, usted está gestionando casos como Taula, la Ternet, CIEXA, es decir, ha habido informes, Fundescam, la UCO ha hecho muchos informes, yo no le pregunto por ellos, le digo si esta definición, este concepto que nos aportaron ellos, más o menos se respondería a lo que son los casos que usted ha ido conociendo en términos generales. Cada caso es distinto y nosotros estamos en un estadio de investigación donde nosotros no sacamos conclusiones. Nosotros mandamos informes al juez que los valora y que luego en el juicio oral la gente que firma los informes los defiende. ¿Alguno de ellos, de los que usted conoce, responderían a este patrón? No, no me puedo pronunciar. No se puede pronunciar. Bueno, pues creo que hay... El señor Illanes, en la referencia que ha hecho al caso Taula, me permite pues evitar referirme a la misma y aportar información sobre otros casos que son tan o más ilustrativos incluso de cómo este operativo, así definido por la UDEF, a la que usted de la que usted ha manifestado su aprecio y valoración profesional, es reproducido de forma impecable en otros informes emitidos precisamente por ustedes. El que vertieron sobre la empresa CIEXA, sobre las relaciones de esta empresa en relación con funcionarios del Partido Popular en enero del 16, dice que al menos entre 2004 y 2017, desde la empresa pública CIEXA, se habría estado financiando al Partido Popular tanto a nivel regional como en la provincia de Valencia, así como enriqueciéndose a título particular la mayoría de las personas que participarían en la consecución de esta estrategia de financiación.
Para la consecución de esta estrategia, desde la empresa pública se habrían establecido, al menos mantenido ciertas prácticas en los procedimientos de contratación con el objetivo de poder dirigir las adjudicaciones de los contratos de empresarios y solicitarles contraprestaciones económicas por dicha adjudicación que, según los indicios analizados, rondarían entre un 2 y un 3% del presupuesto de adjudicación. En estos hechos participarían en diferentes grados los señores Alejandro Fondemora, conseller de Educación, Gerardo Camps, por aquel entonces conseller de Economía y Hacienda, el señor Víctor Campos, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, y así como el señor Camps, José Francisco Camps Ortiz, presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Usted cree que la definición del señor Marocho, de los responsables de la UDEF, encuentra fiel reflejo en lo que acabo de leer? En lo que acabo de leer. No, en lo que acabo de leer, no digo que simplemente le he leído un texto. Lo que acabo de leer no es prácticamente una copia literal de cómo la UDEF califica la trama Gürtel, la llamada corrupción en estado puro. Yo no puedo valorar los informes. O, por ejemplo, sin ir más lejos, yo tengo que decir que sus informes, los de la UCO, merecen reconocimiento y valoración, porque resultan en tantos sentidos impecables, ilustrativos, y son los que amparan un desarrollo judicial potente como el que estamos viendo en la persecución de la corrupción del Partido Popular. Sin ir más lejos, en otro informe de 30 de julio del año 2010, ustedes se ocuparon de la empresa Fundescam, esta de la que era patrona la señora Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad Autónoma, cuando otorgaba los contratos de cafetería al señor Arturo Fernández. Bien, en otro informe, el que acabo de referir, ustedes podrían decir cosas como que, como lo siguiente: se ha podido acreditar como importantes gastos electorales de las elecciones de 2007, 8 indiciariamente del 11, se habrían sufragado a través de la Fundación Fundescam, utilizando para ello subvenciones públicas provenientes de la Comunidad de Madrid, las cuales eran justificadas por la referida fundación con facturación por conceptos mercantiles falsos, que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid. A través de la cuenta corriente de la citada Fundación Fundescam, determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales, detectándose sólidos indicios que acreditarían que algunos empresarios, Arturo Fernández, fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuencas. Les quiero de nuevo felicitar por otro informe por lo que podría ser el contenido de otro informe de excelente factura y documentación que estoy seguro que tendrá el recorrido judicial pertinente. Y voy terminando, señor presidente, con una referencia al último de ellos, tampoco muy lejano en el tiempo, 9 de febrero del 2016, lo que podría ser otra de las conclusiones a las que ha podido llegar la UCO en sus informes sucesivos, la que podría estar referida, por ejemplo, a las entregas de dinero también frutos de comisiones, donativos, donde a lo mejor en esos informes se pone de relieve cómo en la agenda del señor Granados se hacía referencia a la recepción de importantes entregas de dinero provenientes de personas identificadas por sus iniciales, las de JLM, Francisco Javier López Madrid, persona vinculada a la empresa OHM, el cual habría sido adjudicatario de numerosos importantes contratos públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Las referidas entregas de dinero, cuantificadas a lo mejor en 2.100.000 euros, de las que se habrían detraído 500.000 para repartírselos al señor Granados, al señor López Madrid. Es decir, si estos fueran los contenidos de algunos de los informes que ustedes han ido emitiendo durante los últimos años, quedaría puesto de manifiesto, de relieve, que la corrupción y la financiación ilegal del Partido Popular no es una cosa del pasado y que
como resultado de la solidez de esos informes, va a tener que sustanciarse en los tribunales y, además, a través de las correspondientes sanciones penales. Nada más y muchas gracias, presidente. Señor Rayo. Tiene la palabra en representación del Grupo Popular el señor Rojas. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias, señor Sánchez Corbi. Lo primero es agradecerle su presencia aquí y explicar qué hacemos aquí. Aquí estamos en una comisión de investigación que han decidido los grupos políticos de la oposición y la han decidido para investigar solamente al Partido Popular. Y entramos ya en un terreno y en un mundo de paradojas, ¿no? Como que ahora hemos estado escuchando al portavoz de un partido, el Partido Socialista, que quiere ser el adalid de la transparencia cuando su partido es el único condenado por financiación ilegal en nuestro país, cuando su partido tiene centenares de casos abiertos por corrupción política en todo nuestro país. Pero, como se han juntado para decidir que solamente se investiga la financiación del Partido Popular, pues estamos en esto, que no deja de ser una comisión de investigación con un matiz de objetivo político, que es intentar desgastar al partido que está en el Gobierno, que es el Partido Popular. Y entonces ocurre lo que estamos viendo esta mañana, que todos los discursos se deslizan precisamente hacia ese tenor, a intentar desprestigiar al partido del Gobierno. Por eso, al final, esto tan solo es una comisión de conclusiones políticas que ya tienen adelantadas los partidos de la oposición. Y por eso ocurre que a usted le citan, aun a sabiendas de que los casos que usted dirige, que están inmersos en actuaciones judiciales, pues debe de guardar secreto y obviamente no puede contestar a ese particular. A sabiendas de eso, los portavoces le siguen preguntando. A sabiendas de eso, los portavoces le siguen insistiendo. Y aun a sabiendas de eso, algunos portavoces le acusan de no colaborar con el Congreso. A mí eso no me parece ni razonable, ni desde luego digno de ser defendido aquí por parte de los portavoces en esta comisión de investigación. Pero nosotros respetamos, como siempre lo hemos dicho, la posición política de cada uno, como no puede ser de otra manera. Nosotros respetamos las aseveraciones o lo que puedan decir los otros portavoces de otros partidos políticos, pero desde luego lo que no podemos coincidir es que se le acuse al compareciente de no colaborar y que se intente que esta comisión de investigación, cuando comparezca una persona, por ejemplo, como usted lo hace hoy, pues se intente de alguna manera ir contra el propio compareciente acusándole de ser poco colaborativo o buscando otras cuestiones que no son objeto puramente de la comisión de investigación. Esto es lo que estamos haciendo aquí, señor Sánchez Corbi, y lo vemos donde algunos portavoces y otros partidos políticos con recortes de prensa sacan sus propias conclusiones, con autos que sacan de manera aislada para hacer las preguntas, incluso con informes que algunos han sido ya archivados en causa judicial y, por tanto, han sido aquí relatados y leídos cuando son archivados en causa judicial. Se hace, en definitiva, un collage de acusaciones políticas contra el Partido Popular, con una consideración muy curiosa, y es que no hay un objeto temporal definido. Aquí, antes que usted, comparecieron los tesoreros que fueron de Alianza Popular. Hablamos del principio de la democracia. Y, bueno, hicieron los portavoces las preguntas que consideraron pertinentes, pero bueno, al final, pues obviamente se demostró que era más teatro político que otra cosa, ¿no? Y fíjese, con respecto a las comisiones de investigación, las opiniones autorizadas incluso dentro del propio seno del Partido Socialista son muy difusas, es decir, son contradictorias en gran parte a las que defienden en esta comisión de investigación. Se lo digo porque, por ejemplo, la actual portavoz del Partido Socialista dijo exactamente que apelo a la necesidad de que los tribunales analicen con calma los hechos y depuren responsabilidades. Dijo Margarita Robles que cuando hay procedimientos en marcha no es necesario la comisión de investigación. Dice, no voy a proponer una comisión de investigación porque estoy a favor del trabajo que hagan los jueces, que será serio y responsable. Eso lo ha dicho la actual portavoz
del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Igual que expertos constitucionalistas han hablado también de establecer esa separación entre lo que los tribunales están viendo y están analizando y las comisiones de investigación. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, el 39/2008, de 10 de marzo, que dice que las comisiones parlamentarias, cuando actúan en el ejercicio de sus facultades de investigación y estudio, emiten, como les es propio, juicios de oportunidad política que, por muy sólidos y fundados que resulten, en su caso carecen jurídicamente de idoneidad para suplir la convicción de certeza que solo el proceso judicial garantiza. Y esta distinción no solo es predicable del resultado de la investigación, sino que se aprecia en toda la actividad desarrollada por las comisiones parlamentarias de investigación, a las que no puede exigirse la objetividad e imparcialidad propia de los órganos jurisdiccionales. Y, obviamente, ¿cuál es la sensación que uno tiene cuando viene a este teatro político que quiere calmar a algunos para desgastar, insisto, al partido del Gobierno? La sensación que Señor uno Rojas, tiene... yo soy muy condescendiente, como sabe, pero no le llame teatro político a la comisión, porque entonces yo me veré obligado a considerarme, ¿qué?, director del teatro, por favor. Le ruego que retire ese tipo de... Señor presidente, con todo su respeto, con todo el respeto, lógicamente yo no creo que sea un término peyorativo de decir algo malo contra esta comisión. Creo que es un término político, donde se expresa un valor político, el que nosotros le queremos dar. Pero si a usted le ha molestado, evidentemente no he querido hacerlo. Pero lo que sí quiero dejar de manifiesto es que esto es, de alguna manera, una conjunción política para ir contra el partido del Gobierno. Y mire, los juicios paralelos, como decía, cuando uno llega a esta comisión, la sensación que tiene es de un juicio paralelo, ¿no? Da la sensación de que aquí muchos se han convertido en jueces, en fiscales, en acusación particular, ¿no?, para sacar ya directamente la sentencia. Y, de hecho, si hemos visto en la actitud de los portavoces contra el Partido Popular, la sentencia ya la tienen hecha. El objetivo político ahora es desgastar al partido del Gobierno, pero las conclusiones las tienen ya armadas desde el principio. Por eso le quería hacer simplemente algunas preguntas y dejar claro que valoramos mucho su presencia aquí. Se puede estar de acuerdo, ¿no?, en las consideraciones y las contestaciones, pero creo que usted es un servidor público que le da garantía al Estado de Derecho y se pueden tener errores como todo el mundo. Ninguna obra humana es perfecta, todos los tenemos, pero usted aquí viene como un servidor público con garantías, como un servidor público que además tiene la Legión de Honor francesa en 2015 y 5 cruces al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Lo digo porque nadie lo ha dicho. Se han vertido acusaciones, algunas muy duras, muy desagradables, que creo que sí tendrían que haber sido de alguna manera puestas en cuestión y amonestadas. Pero no voy a entrar en ello. Lo que sí quiero entrar es que tenemos mucho respeto por su trabajo y que no solo lo valoramos nosotros, sino una sociedad entera. Le doy las gracias por su presencia aquí, señor Corbí, y le quiero preguntar, en cuestión y al hilo de lo que otros portavoces también han sugerido, ¿usted cree o le da la sensación que algunos grupos políticos en la contienda política, algunos informes los están tomando como sentencias judiciales y como conclusiones políticas? No le puedo contestar tampoco. La Policía Judicial solo habla con los informes que emite a los jueces y tribunales, informes que son sometidos primero a valoración del juez y luego a contradicción de las partes. Un informe por sí solo no dice nada. Será el día del juicio final el que valore si los informes serán acertados o no. Yo no le puedo contestar. De alguna manera lo ha hecho. La Guardia Civil investiga de acuerdo a indicios o a denuncias, pero quien efectivamente decide si se imputa y posteriormente se condena a una determinada persona son los tribunales. ¿Esto es cierto? Sí, siempre. La Policía Judicial somos auxiliares de jueces y tribunales y nuestros informes tienen el valor de una denuncia que será más o menos real dependiendo
de lo que ocurra en el juicio oral, nada más. Los informes de la UCO, como usted bien ha dicho, los publica la UCO. La UCO trabaja efectivamente, como acaba de relatar, como policía judicial para jueces y fiscales. ¿Usted cree que las utilizaciones de estos informes de la UCO, según convenga, pueden hacer daño a la presunción de inocencia? Los informes de la UCO van dirigidos al juez, no van dirigidos a los medios de comunicación ni a nadie. Evidentemente, a nosotros cuando se filtran nos molesta porque eso perturba mucho. Insisto, un informe tiene el valor de denuncia legal, que evidentemente será más o menos real, pues depende el contenido del mismo. Un informe no significa nada si en el juicio las partes que lo someten a contradicción y el juez no lo valoran y le dan valor condenatorio. Pero pasa así siempre. Por eso digo que a veces se nos atribuyen poderes sobrenaturales con un pero de informe que no lo tiene. Pues muchísimas gracias, señor Sánchez Corbí. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias, señor Rojas. Veo que me solicita la palabra. ¿Qué efectos? Sí, una cuestión de orden, presidente. Simplemente decir que el grupo que acaba de precederme, el Grupo Popular, ha hecho una presunción de las cuestiones o de las conclusiones que va a sacar esta comisión y los distintos partidos políticos, y considero que se retire porque ni siquiera se han dicho dichas conclusiones y ni siquiera hemos acabado el proceso de investigación, con lo cual nos parece que la herramienta de utilización está siendo por parte de ellos, y decir también que el presidente y los ponentes tenemos a bien ajustarnos a la cuestión continuamente y exigimos también que, por supuesto, no haya distinciones con otros partidos políticos, y recordar que esta comisión en la que hoy estamos ha sido fruto de un acuerdo del propio Partido Popular con mi partido, que no se ha obligado en ningún momento a que se cree esta comisión, sino que ellos se dieron, y lo digo precisamente porque estaba en ese grupo de negociación y no hubo ningún tipo de impedimento ni malestar cuando se creó. Más allá de eso, gracias al ponente también, y reitero que lo dicho por mi compañero, que las ponencias que no se puedan hacer en público solicitaremos que sean en secreto, siempre en pos de la investigación, y pido, presidente, que se retire la parte de los juicios de valor por parte del Partido Popular hacia otros partidos y las conclusiones de esta comisión. Gracias, señor Hernández. Mire, si yo de verdad tuviese que hacer que se retirasen todos los juicios de valor de esta comisión se analizaría en sus conclusiones en un tiempo récord. Por lo tanto, a mí los juicios, si que una fuerza política esté más incómoda que otra en una determinada situación, por ejemplo, en esta comisión lo ha manifestado con rotundidad el Partido Popular su inconformidad desde el minuto 1, pues bueno, pues ya contamos con eso, esto es normal. Esto es normal. Lo que yo no puedo admitir es que se diga que esto es un teatro, ya disculpará, señor Rojas, pero eso no se lo puedo admitir. Pero que se hagan juicios de valor de que yo considero que esta comisión no sirve y que otro considere que sí sirve, es algo que desgraciadamente yo ni puedo evitar ni debo, porque entonces voy a estar más tiempo en el uso de la palabra que en otra cosa. Por lo tanto, tomamos en consideración la cuestión que ha planteado antes el señor Cantó, que después discutimos en la comisión, porque debemos evaluar si esa puede ser una garantía de que sea más eficaz el funcionamiento de la comisión. Muchas gracias. Muy bien, agradeciendo su presencia aquí hoy al señor Corbí, damos por concluida esta primera parte de la sesión.